Bien, buenas tardes a todos y gracias de nuevo por estar aquí en la India. Hoy vamos a hablar del tema de la iniciación. Hace años, en esta casa, en esta sala, se habló de ese tema y de hecho este compañero nuestro, Rusia, ha hablado reiteradas veces del tema de la iniciación. Cuando entré en esta asociación en los años 80, ese tema se había tocado mucho, junto con el tema de Shambhala, básicamente motivado por la presencia de Vicente de Trananglada, que habló bastante del tema de Shambhala, que os hablé la semana pasada, y también habló bastante del tema de la iniciación. La iniciación hay que hacer un pequeño matiz antes de empezar la charla. En principio hay previstas 2 charlas este mes de septiembre, y el año que viene no sabemos en qué trimestre todavía, depende cómo estén los calendarios, la programación para el año que viene. Miraremos de hacer 3 más 5. Y si hay una buena aceptación, pues lo convertiremos en un tema como los hiperrayos, pues podemos estar tocando en un par de años o 3 aproximadamente. Depende del interés que tengan los asistentes al tema. Hay que decir de entrada que la iniciación llama mucho la atención. Podemos hablar de la iniciación todo lo que nos plantea, todo lo que creamos que debemos hablar, pero hay una cosa que no debemos tocar nunca. No preguntemos nunca a nadie si es o no un iniciado. No es lo mismo hablar empíricamente de la iniciación que personalizar el proceso iniciático en uno mismo o afirmar categóricamente que uno es un iniciado. Eso es un término, ese término está proscrito en la sabiduría esotérica. No está contemplado y no se acepta que nadie diga abiertamente que es un iniciado. Hay una frase del Nazareno que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos al castaño? La evolución del castaño por los frutos que da. Digo el castaño porque ya están saliendo las castañas. Como podría decir un melocotonero, un melocotón, o podría decir un nogal. Por el fruto vamos a conocer la cualidad del árbol. Por lo tanto, cuando hablemos del tema de la iniciación, olvidémonos de que alguno de nosotros, de los que estamos aquí, podemos ser o no iniciados, porque luego hay una reinterpretación de la palabra que dice lo siguiente: en el fondo, iniciarse, ¿qué significa? ¿Entrar dentro de qué? De una nueva dimensión, ¿verdad? De un nuevo estado de conciencia. Es decir, abrir una puerta, esta está cerrada deliberadamente, abrir una puerta, tener la llave para abrir la puerta y meterse en una corriente evolutiva superior. Por eso lo he subtitulado La puerta hacia el mundo superior. Ese mundo superior, hoy por hoy, para nosotros, para la gran mayoría de estudiantes de esoterismo, es profundamente esotérico, es decir, es muy oculto, es muy abstracto y es poco definido. Sin embargo, hay un tema que no deberíamos olvidar. Cuando este proceso se lleva a cabo respecto a la evolución interior de cada uno de nosotros, del propio interesado, entendemos muy bien lo que va a significar la iniciación. Vamos a entender muy bien quién tiene la llave de esta puerta, quién puede introducir esa llave en esta cerradura que está aquí y quién puede entrar en este recinto interno, en esta capilla, donde nos espera el iniciador, el maestro, los padrinos y el hierofante. Toda esta mística que se ha propagado por internet, se empezó con la Sociedad Teosófica y prácticamente todas las hermandades, grupos masónicos hablan de una ceremonia, supuesta ceremonia maravillosa, que si vienen los ángeles, que si se siente música celestial tipo Mozart, que si se sienten coros tipo Bach. En el fondo lo que se nos está hablando es de un estado de conciencia completamente nuevo. Pero lo que interesa aclarar aquí es que esto es meramente anecdótico. Lo que interesa en todo momento es hacer el trabajo previo, expresar las cualidades del iniciado, aunque no se haya pasado la puerta y menos aún uno haya estado delante del iniciador. ¿Y por qué digo esto? Porque el médico no se hace cuando se acaba la carrera de medicina y le colocan un título licenciado en medicina y en cirugía, médico de familia. ¿Vale? ¿Será que sí? Funciona así. Si no hay una práctica ligada a eso, uno es médico en la medida que la práctica demuestra la buena praxis médica. Lo que has aprendido lo has puesto al servicio de los pacientes. Por lo tanto, lo que has aprendido en el aula del aprendizaje, en el aula del conocimiento,
y el aula de la sabiduría, lo tendrás que demostrar en un momento determinado. Y en la medida en que lo demuestres, esta puerta se va a abrir sola para ti, porque en el fondo los que están dentro están deseando que entres. Lo que pasa es que no te pueden decir ni cómo buscar la llave, ni cómo poner la llave, ni cómo dar el primer paso y dar dónde está el interruptor de la luz. Tienes que caminar a ciegas. Y una de las pruebas es entrar en este mundo completamente a oscuras, pero la oscuridad es la de nuestra propia conciencia personal, diferenciada en cierta manera de la conciencia que se intenta desarrollar aquí dentro. Pero vuelvo a insistir, antes de cruzar esta puerta, en el fondo, actuamos como iniciados. Y lo importante es que nos planteemos una cosa: ¿hasta qué punto en nuestra vida diaria el término iniciación nos interesa y hasta qué punto en nuestra propia conciencia somos capaces de percibir esa energía que nos obliga a dar el paso? Ahora bien, vamos a entrar en esta capilla, en este sagrario, donde está guardado la esencia, con un único fin: adquirir la suficiente destreza y energía, porque la voluntad al bien y el amor a la humanidad ya lo tenemos y la capacidad de adaptación también la disponemos de ella, pero con la finalidad de recoger la energía suficiente para ponerla al servicio de los demás. Nunca vamos a cruzar la puerta, porque no nos van a dejar, la logia blanca no te va a dejar hacer eso, si no es con el objetivo noble de ayudar a la humanidad. ¿Cómo va a ser eso? Como tú creas, según la línea de rayo de tu alma, puedas hacer y tu propia evolución puedas llevar a cabo el trabajo que sea, o simplemente no hacer nada que los demás detecten. Estar. El saber estar, es decir, estar en silencio, irradiando luz, amor y voluntad al bien, es una condición necesaria para que la iniciación dé fruto. No se trata tanto de salir a la calle y convencer a la gente de que Dios existe, de que la iniciación existe, de que Shambhala existe, porque todo eso es una necedad. Lo importante es que nos comportemos no ya como buenas personas, sino como mucho más que buenas personas, como discípulos, como servidores de la humanidad. Pero el requisito previo, pasar la puerta. Y repito, esta puerta se abre cuando estamos preparados. Y vamos a pasar una experiencia maravillosa, porque nos daremos cuenta que la puerta se abre. ¿No habéis tenido alguna experiencia mística? Todos los que estáis aquí, me imagino que sí. Que en un momento determinado, en una visión, una puerta se abre ante vosotros. Es muy recurrente en el camino de la espiritualidad. Suele ser una visión muy extendida cuando se hacen determinado tipo de meditaciones grupales. Eso sucede. Significa ni más ni menos que hay algo que el grupo tiene que llevar a cabo. Tiene que entrar en un nuevo estado de conciencia y, por lo tanto, al abrir la puerta se le está invitando al grupo o al individuo a que entre dentro. Eso es lo más importante que deberíamos tener en cuenta. Porque me imagino que del trabajo previo ya sabemos bastante, ¿no? Sabemos que como almas iniciamos el proceso de transmutación y lo que estamos haciendo es manifestar en el plano karmático, en los tres planos, el físico, etérico, el emocional y el mental concreto, las cualidades de la mónada, es decir, los arquetipos de los vehículos de la mónada, que sabéis muy bien que constituyen la tríada espiritual: el aspecto voluntad, el aspecto átmico, el aspecto corazón, el aspecto amor, que sería el búdico, y el aspecto inteligencia o mente abstracta, que sería el aspecto manásico. Esto la teosofía lo enseña muy bien, sobre todo los libros, los 5 libros que hay de Arthur Powell, como los conocéis, de los vehículos de la constitución humana y el sistema solar, dan una explicación bastante certera de este proceso previo. Pero vuelvo a insistir, ¿queremos cruzar la puerta? Sí. Preguntémonos internamente con qué finalidad. Nada más. ¿Continúo? Fijaos qué imagen más bonita. Y aquí ya os voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Qué rayo cualifica la imagen de ese personaje que está ahí a la derecha de la pantalla? Frente a la pantalla a la derecha tenemos una imagen clásica del peregrino. Es de la India, además la luz es un día de lluvia, está encapotado el cielo, hay un rayo de luz que entra, la foto se ve que es natural, al menos así me lo dijeron, y se ve un hombre que va con sandalias, con una túnica y con un callado. ¿Qué rayo se desprende de esta imagen? Es el rayo que motiva a todos los estudiantes de la filosofía esotérica cuando se acercan al sendero, ya sea el sendero de la aspiración,
el sendero del discipulado o el sendero de iniciación, es decir, van correlativos. Primeramente es la aspiración, después viene el discipulado y en tercera fase es la iniciación. El primer rayo, fíjate bien la imagen. Fíjate bien la imagen, porque la clave de la iniciación está en aceptar que nos movemos motivados por una energía que todos conocemos. ¿Qué energía es esa? Venga. La del segundo rayo, ¿no? Miremos bien la fotografía. No nos quedamos con la copla. No. ¿Qué energía es? Venga. La cuarta. Estáis espesos hoy, ¿eh? Sí. ¿No os dais cuenta que esto es puro sexto rayo? La búsqueda del ideal. ¿No os dais cuenta que es la búsqueda del ideal? Nos encaminamos hacia dónde, hacia una meta. ¿Qué dice el trabajo de Sagitario? Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Él va caminando, tiene la luz delante, y a medida que vaya avanzando, la luz le acompañará, pero la luz no la puede alcanzar hasta que él no se convierta en la luz misma. Y en lugar de tener la sombra en la espalda, como tiene, puede irradiar la luz. Ese es el trabajo de la iniciación, esa es la auténtica catarsis. Por lo tanto, el sexto rayo, no de devoción, sino de idealismo, de acercarnos al ideal, de contacto superior, abstracto, es el que moviliza todo el proceso de la iniciación. Lo que pasa que, claro, podemos decir, ¿cómo? Pero si yo tengo un alma de segundo rayo y una personalidad de primero, a mí el sexto rayo no me afecta. Ojo, no te afecta en cuanto a la devoción y al descontrol emocional o a tu reacción emocional natural, pero sí que te afecta a nivel arquetípico porque es la energía que nos moviliza ahí hacia lo abstracto. Cuando tengamos una duda, acordémonos del trabajo de Hércules en Sagitario. El noveno trabajo, el 9, la iniciación, es el idealismo, lo que está en el fondo. ¿Os acordáis de las películas de Charles Chaplin, del cine cómico? Aquellas en blanco y negro, que siempre se veía un camino y la luz se perdía en la montaña. Pues mayor idealismo y mayor acercamiento a una realidad arquetípica, imposible, porque lo que le estaba diciendo a todos los espectadores de sus obras era que confiaran en sí mismos, porque al final estaba la luz. Ahora bien, el trabajo lo tienes que hacer tú. Pues todas las fotografías que acompañan, o casi todas, esta presentación, todas giran con esta energía. Tengamos en cuenta que sin esa energía del sexto rayo va a ser muy difícil que entendamos lo que es la iniciación. Pero desliguemos el sexto rayo a la devoción. No a la devoción a lo concreto, menos aún a una imagen, menos aún a ideales que están ligados al mundo de la personalidad, sino a lo superior, a lo más abstracto. La necesidad que tenemos como humanos encarnados, como almas encarnadas, el proceso de manifestación de la conciencia superior, de acercarnos al verdadero arquetipo, a la tríada espiritual, porque así cumpliremos el propósito que hemos traído para esta encarnación. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sabemos bien? ¿Qué es la iniciación en el fondo? Entrar dentro de la corriente, ¿verdad? La corriente evolutiva ascensional. Esto es una espiral, es una escalera de Jacob, y vamos subiendo en forma de espiral, vamos subiendo. Y hay que remarcar una cosa: los que están en la tercera planta solamente se diferencian de los que están en la primera, en que seguramente empezaron antes a ascender la escalera. ¿Cogemos? No quiere decir que los que están en la tercera planta, o en la cuarta, o en la quinta, psicológicamente sean superiores a los que están en la primera planta o a los que todavía no se han acercado a la escalera. Significa que su momento, los de abajo, no ha llegado todavía. Sin embargo, para los que están en la tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima planta, su tiempo llegó en su momento e iniciaron el camino. Pero tengamos en cuenta que lo que otros han recorrido lo podremos recorrer nosotros, siempre y cuando trabajemos de manera interna y expresemos el resultado a nivel externo. Cada vez que se conquista algo, a nivel arquetípico, se debe poner a disposición de los demás. No nos podemos guardar absolutamente nada. Esto debe de quedar claro también. Porque si no, la iniciación, ¿qué sería? ¿Un fraude? ¿Un engaño? ¿Para unos cuantos? ¿Para darnos poderes? Etcétera, etcétera. Pues olvidémonos ya desde el principio de todo eso. Porque probablemente nada de eso se va a cumplir. ¿Cómo se consigue la iniciación?
Nos tenemos que tirar por una ventana y nos dicen, tírate porque no te preocupes que los ángeles te van a proteger. Tírate por aquí, córtate un dedo y si piensas en Dios, automáticamente el dolor desaparecerá y te va a crecer el dedo. ¿Qué creéis que nos van a pedir para conseguir la iniciación? ¿Qué peaje vamos a pagar? Para entrar, el peaje que vamos a pagar es el siguiente: hay que renunciar a la personalidad. Ahora bien, eso no es así, porque continuaremos teniendo personalidad. Lo que pasa es que la personalidad ya no estará disociada del alma. No habrá diferencia entre el alma y la personalidad. Entre el alma arquetípica en su propio plano y el alma encarnada o personalidad aquí en los planos karmáticos. No habrá divorcio. Todos tenemos una lejanía a veces inmensa entre lo que es el alma arriba y lo que somos aquí, la cruda realidad de que me gustaría ser allá arriba, pero resulta que estoy aquí abajo y no soy ni muchísimo menos lo que creo ser. ¿Pero por qué no lo soy? Porque todo manifiesto. Entonces lo que consigue el proceso iniciático es acortar las distancias y no engañar nada. Lo que hay arriba se reproduce automáticamente abajo. Eso es un fruto de la iniciación, la que sea, probablemente la segunda, probablemente la tercera, porque en esta presentación primera no vamos a hablar del nombre de las iniciaciones, ni de las que hay, etcétera, etcétera. Además, hay 9 iniciaciones, pero no nos interesan para nada. Y voy a decir una cosa, porque la meta de los estudiantes de toda la humanidad es la 5ª iniciación, la que el ángel solar tiene, ni más ni menos. Y lo que hacemos en el proceso de iniciación es acercarnos al estándar vibratorio, nada más y nada menos que del ángel solar, porque es nuestro maestro. Entonces nosotros hemos construido un cuerpo causal imitando a la presencia del ángel solar. Y lo que vamos a hacer es ni más ni menos acercarnos a ese arquetipo de evolución. Ahora, el peaje es olvidarnos de nosotros mismos. Y esta cuestión del olvido de uno mismo resulta que es muchísimo más compleja y trascendente de lo que estamos a primera vista dispuestos a reconocer. ¿Alguien ha intentado olvidarse de sí mismo alguna vez? ¿Hemos intentado alguna vez afirmar categóricamente que yo ya he matado al ego, que yo soy completamente impersonal, que yo vivo sin mente, que yo vivo poco menos que en el nirvana? ¿Conocéis gente que lo haya conseguido? Que lo diga que lo ha conseguido es una cosa, pero que lo haya conseguido realmente, ¿lo conocéis algún caso? ¿Sabéis por qué os pregunto esto? Porque si a nuestro alrededor hubiera gente que estuviera viviendo en un plano causal de conciencia continuamente, en el plano físico irradiaría, es decir, exhalaría un campo energético increíble y a su alrededor no habría nada negativo, ni robos, ni asesinatos, ni robo de carteras, ni mentiras, ni engaños, y sobre todo no habría miedo. ¿Por qué creéis que los seres humanos tenemos tanto miedo? Porque entre nosotros nos lo transmitimos telepáticamente y a nivel etérico. Por tanto, si tuviéramos más compañeros en el camino que estuvieran en ese estado idílico de conciencia, a su alrededor no entraría el miedo, porque ellos lo repelen y lo eliminan de forma natural. Por lo tanto, sabéis muy bien que el mal no se debe de combatir, se debe de hacer el bien, y el bien es irradiar la energía que llevamos dentro. La energía, por supuesto, en este estado de conciencia completamente positiva. ¿Qué resultados aporta la iniciación? Vamos a tener más poderes. A que a todos nos gustaría una cosa muy curiosa, que nos reconocieran los serviciales que somos para la humanidad, la capacidad que tenemos de dar amor, de hacer milagros, de sanar a la gente, cualquier cosa de estas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos gustaría eso? Y nos parece que es un noble objetivo, ¿verdad? ¿Verdad que nos parece que es un noble objetivo? No me digáis que no. ¿A quién no le gustaría tener poderes para sanar a la gente? A ver, y más estas enfermedades tan raras que aparecen de forma los últimos años, o estas fiebres hemorrágicas que asustan muchísimo. Imaginaos que tenemos la potestad de acercarnos, ponemos las manos y se acabó, como hacía el Nazareno. A que nos gustaría tenerlo, ¿verdad? ¿Y qué creéis que puede pasar si tenemos esa cualidad? ¿Qué creéis que puede pasar? El orgullo y más que nada que nos van a pisotear. ¿Por qué? Porque si eso no va acompañado de una conciencia capaz de neutralizar la parte negativa, la nuestra que será poca, pero sobre todo la de los demás, nos van a triturar. ¿Qué pasa en la 4ª iniciación del Nazareno? ¿Por qué creéis que se le combate tanto? Porque en el momento que él se encamina hacia la prueba,
Y eso que quien recibe la cuarta iniciación es el discípulo Jesús. Y el que recibe la sexta es el maestro, que no conocemos su nombre, pero actualmente conocemos como Bodhisattva o Cristo. En el momento que uno se inicia en este proceso de ascensión, lo que va liberando a su alrededor es la parte oscura de los demás. ¿Qué les salió a los romanos de aquella época o a los judíos? Pues lo bueno y lo malo que llevaban dentro. Ahí vienen los ataques, el vilipendio, el espectáculo bochornoso de la prueba. Pero es ni más ni menos consecuencia de la manifestación de la luz. Una cosa que no os he dicho, si nos encaminamos hacia la iniciación, que sepamos que a nuestro alrededor generaremos un conflicto tremendo. Porque no nos van a dar ninguna iniciación y las cosas van a continuar igual, ¿verdad que no tiene sentido? ¿Qué sucede cuando hemos contratado a la compañía eléctrica Más Energía? ¿Qué nos dice la compañía? ¿Tiene los automáticos puestos? ¿Tiene una buena instalación eléctrica? Porque si queremos más potencia, ¿qué va a pasar con los cables? Con la instalación que tenemos. Se puede quemar, ¿verdad? ¿Se puede destruir? Pues imaginaos que nos encaminamos hacia esto y lo que tenemos alrededor va no a 220, no, va a 125 todavía, que ya no van en España los equipos así. ¿Qué pasará con todo eso? Pues avalancha energética, se destruirá, ¿no? Pues lo que sucede cuando uno se encamina a la iniciación, la que sea, es que en el mundo inmediato cercano a él se generan conflictos de que no entienden lo que está sucediendo, de que está viniendo una energía completamente nueva y les está trastocando sus planes. ¿Creéis que eso es una actitud negativa por parte de la persona que se encamina a la iniciación? ¿Una actitud egoísta? ¿Creéis que el futuro iniciado tiene que renunciar a ese proceso en aras de la satisfacción personal de los que lo rodean? ¿O debe de continuar adelante? Caiga quien caiga, pese quien pese. Yo apuesto por continuar adelante. Pero también se sabe, cuando se acerca la cuarta iniciación, que es la famosa noche oscura del alma, que la gente que está alrededor de un iniciado, de un futuro iniciado, lo pasa absolutamente mal. ¿Por qué? Porque la fricción que está teniendo a consecuencia de la invocación que hace ese discípulo para recibir la cuarta iniciación, acaba levantando todo lo que estaba aposentado durante décadas. Y cuando la conciencia se empieza a remover el plexo a esos niveles, digo el plexo porque la mayoría de humanos tienen la conciencia focalizada en el plexo solar, eso lo sabéis. Tenemos un pasado atlante muy poderoso, la civilización humana básicamente es atlante, está anclada en el mundo del deseo, y hay que decir que eso no es ni bueno ni malo, es fruto de la evolución. Por lo tanto, esto equivale a lo que os he dicho antes. El que está en la cuarta planta empezó antes o ha corrido más, y el que está en la primera planta pues está donde tiene que estar, y cada uno está donde debe de estar por evolución. Por lo tanto, ¿qué resultados aporta la iniciación? Venga. El no sufrimiento. El no sufrimiento. El no sufrimiento es ni más ni menos una percepción de la realidad falsa, nada más. No existe sufrimiento en el mundo ni hay problemas en el mundo. Exactamente, no hay problemas. Lo primero que te van a decir, los problemas no existen. Es la percepción que tienes tú de la realidad. No es correcta. Es que hay sufrimiento en el mundo porque la gente se muere. Es mentira. La gente no se muere. Se destruyen los vehículos físicos. Las conciencias siguen evolucionando. Claro, en un país budista que acepta la teoría de la reencarnación o conoce la ley del karma, eso no pasa así. Pero en los países que dicen que su religión les ha dicho que cuando te mueres Dios te recibe, etcétera, etcétera, y resulta que ese Dios no se sabe por qué arte de Birlibirloque a uno les ha dado todo y a otros no ha dado nada, realmente es una cosa muy complicada aceptarlo. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Es otro tema, básicamente por egoísmo. Porque lo queremos controlar absolutamente todo. Y una de las condiciones, y gracias por la aportación, porque una de las condiciones para alcanzar la iniciación es la completa inseguridad. De ahí viene lo que os he dicho antes, salta por la ventana. Sabéis, lo habréis leído en alguna parte, algunas pruebas iniciáticas consisten en vendarte los ojos y decirte que, supuestamente, como lo hacen las logias en la tierra, no la jerarquía, tienes que saltar a un vacío y lo que no te dicen nunca es que debajo hay unos colchones. ¿Habéis visto la película Indiana Jones y la última cruzada? Cuando va a poner el pie, piensa que aquello es un abismo y el abismo era su propio miedo, su propia conciencia astral que le estaba diciendo, ojo, ojo lo que hay. Y cuando pone el pie, te da cuenta, pues aquí no hay nada. Pues ojalá
en nuestra vida diaria pudiéramos actuar como ese personaje en ese momento crítico. Porque si no nos quitamos el miedo en ese momento, lo que está delante, nada. Mira, si habéis leído el libro, un libro sobre magia blanca y magia negra de este alemán, de la Sociedad Teosófica de los siglos XIX, no me acuerdo el nombre ahora, hablaba de que en la Gran Pirámide, donde también estuvo estudiando el Nazareno, para la iniciación que le dieron allí, la prueba iniciática consistía en meterte en una cámara llena de serpientes. Las serpientes les habían quitado el veneno. Sabéis que el veneno se lo quitan en la bolsa y al poco tiempo lo vuelven a reproducir. Entonces, cuando salían de la prueba, lo primero que veían los sacerdotes era mirar por todo el cuerpo a ver dónde estaban los orificios de los dientes de la serpiente. Si veían las punzadas, tú no eras válido. El que no, el que salía sin ninguna punzada, decía adelante. ¿Por qué creéis que era eso así? La serpiente, sabéis que los seguidores de la diosa Isis debían afeitarse cada 3 días todo el cuerpo, lo sabéis esto, ¿no? Los futuros sacerdotes. Y era debido que a nivel etérico, si tenemos vello, la energía nos sale igual. Entonces, la serpiente cuando se te acerca, si nota que tú estás nervioso, le transmites una corriente eléctrica a ella, piensa que esas serpientes se asocian a la astucia y a la sabiduría, no al miedo, ni mucho menos, porque realmente son muy sensibles a esos estados de conciencia. Por eso la serpiente no es el símbolo del miedo, como por internet circula, es el símbolo de la sabiduría. Si esto se acerca a la serpiente y la serpiente está a gusto contigo y no tiene miedo, la serpiente no se va a defender. Mientras que si tiene el más mínimo atisbo de miedo, de inseguridad, se va a defender mordiéndote. ¿Lo vemos? Pues ¿dónde está el problema entonces? En nosotros mismos, ¿verdad? No está en nada más, solamente nosotros. Por lo tanto, los resultados que nos va a aportar la iniciación es ni más ni menos una mayor capacidad de servicio, pero esta capacidad de servicio ya la teníamos desarrollada. Por lo tanto, no olvidemos, cuando nos llegue el momento que nos presentemos delante del iniciador, del que nos toque, del hierofante, ya somos iniciados. Lo importante es reconocer que lo que se hace en esa ceremonia es que la logia sanciona a uno nuevo, lo reconoce como tal y a partir de ahí, con la imposición del cetro, se le activan determinadas comunicaciones entre chakras que le posibilitarán coger una parte de la energía de arriba y ponerla al servicio del plano. Hasta ese momento no se le permitía llegar hasta cierto punto. Y a partir de ahí sí. Y a partir de ahí la vida del futuro iniciado empieza a tambalearse. ¿Por qué creéis que se empieza a tambalear? ¿Conocéis el caso de Pablo de Tarso? Estuvo 7 años, que si sí, que si no, desde que se cayó del caballo. ¿Conocéis la famosa historia del camino a Damasco? Él recibe un resplandor y se cae del caballo. El caballo significa el vehículo mental. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Se cayó de la mente concreta, y empezó a percibir la mente abstracta. Pues se dice que estuvo 7 años aceptando ese proceso de tercera iniciación que había padecido o que había vivenciado. Y hay un caso mucho más interesante que probablemente no lo desconozcáis, pero a mí me lo habéis oído decir muchísimas veces. Es el de un político del siglo XX que fue una auténtica maravilla. Tiene su parte personal, que la vamos a dejar de lado, pero es un sujeto que tuvo un ataque de poliomielitis y estuvo 7 años en la cama. Y entró en la cama como una persona normal, con buenas intenciones, y salió como un verdadero iniciado. Fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el único presidente que ha estado 20 años en el cargo. Y a partir de ahí dijeron los norteamericanos, muy bien dicho, que a partir de ese momento solamente 2 mandatos, no 4. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Iba en una silla de ruedas, ¿verdad que sí? Pues este ser vivió ese proceso. Era un discípulo de la jerarquía, hubo otros más, también el señor este que estaba en Gran Bretaña, ¿os acordáis de él? Winston Churchill también, pero me diréis, esta gente de derecha, esta gente así socialdemócrata, no tiene nada que ver. Vais a encontrar más discípulos y más iniciados en el mundo de la ciencia, de la economía, de la empresa, de la enseñanza, de la investigación, que no en el mundo de la devoción, en el mundo de las religiones organizadas
y vais a encontrar muy pocos iniciados dentro de los grupos esotéricos. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque eso quiere decir que el proceso iniciático es real, no es ficticio. Porque uno de los espejismos que están asociados al sexto rayo es creerse que uno lo ha escogido el maestro tal, y el maestro tal cada día no tiene otra cosa que hacer que dictar una carta. Y cuando uno lee las cartas que dictan estos maestros, os amamos mucho, todo es amor, confianza.